¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Viernes. Sí, le estabais deseando que llegase este día, ¿verdad? Yo también tenía ganas de que llegase. Por fin viernes. Se acaba una semana intensa. Pero es que viene un fin de semana que va a ser más intenso todavía. ¿Y sabes cómo te lo vas a pasar bien este fin de semana? Si te suscribes a este canal. Si activas las notificaciones. Si le das like a este vídeo o comentas. No dejes de hacerlo. Hazme caso. Es un consejo. Bueno, empezamos porque viernes, con un planeta caldeado, con una política nacional caldeada, vamos a hablar de uno de los temas de este fin de semana. Este domingo hay elecciones en Cataluña. Elecciones que se antojan como trascendentales para el futuro de la comunidad autónoma, que sigue soñando y sigue teniendo un importante apoyo esto con ser un país. Aunque, por cierto, parece que el independentismo lo tiene muy complicado. Desde el lunes no se pueden publicar encuestas, así que hasta el domingo a las 8 de la tarde, a no ser que confiemos o consultemos las tradicionales, las famosas andorranas, pues desde luego no vamos a poder tener pinceladas sobre cómo se está comportando el voto de los catalanes. Sí hay, parece, algunas tendencias claras. La primera, obvia, es que va a ganar el PSC, que va a ganar Salvador Illa, exministro de Sanidad. Ya fue candidato en el año 2021 con un grandísimo resultado. La diferencia entre 2021 y 2024, perdón, es que ahora parece que tiene la oportunidad, que tiene la posibilidad de gobernar. Sería con Esquerra Republicana, sería con los comunes. Y a partir de aquí abrimos un interesante debate, que es qué debe hacer Esquerra Republicana. Parece que va a quedar primero el PSC, a no tantos escaños de Junts, de Carles Puigdemont. Se habla de unos 40 escaños para el PSC, hasta 35 más o menos para Puigdemont. La duda, la clave de gobierno la va a tener Esquerra Republicana de Cataluña, que va a pasar de gobernar a ser el tercero en discordia. La duda es ¿con qué y con quién? Se va a abrir el capítulo, evidentemente, de los pactos, que es una cuestión en la que nadie se ha terminado de querer mojar en estos días de precampaña, la verdad. Los debates electorales que hemos tenido, que han sido bastantes, han sido muchos. Ha habido debates electorales en la televisión, en la radio, en todos lados ha habido debates electorales. Ha habido siempre esa duda de qué iba a pasar con los pactos y qué iba a pasar el día después, el lunes por la mañana. Es tentador para Esquerra Republicana apoyar a un gobierno del PSC, sabiendo que en buena parte el futuro político del nacionalismo ahora mismo depende del PSC. Pero también es tentador volver a apoyar a Puigdemont para un hipotético retorno del expresidente fugado de la justicia a la Generalitat. Otra cosa es que esto pueda ocurrir, otra cosa es que esto pueda suceder finalmente. Va a haber aquí un debate que va a ser, evidentemente, si independentismo sí, independentismo no. Va a haber un debate de qué va a pesar más en Pere Aragonés y en su equipo. Si cómo gestionar Cataluña o si mantener el debate sobre el soberanismo y sobre las intenciones y las ganas de abandonar España. Ese va a ser verdaderamente el eje en el que se va a mover todo. Por cierto, gran idea de Puigdemont de volver a presentarse a presidente. ¿Cómo estaría ahora Junts si no estuviera él al mando? Eso es una gran pregunta. Por cierto, se ha hablado mucho en estos días del personalismo de Pedro Sánchez al frente del PSOE. Bueno, lo que ha hecho Junts, mejor dicho, lo que ha hecho Puigdemont con Junts, es como mínimo lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez, quizás hasta más. Ya digo, va a ser muy interesante saber qué hace Esquerra Republicana. Va a ser muy interesante ver cómo se comportan los comuns. Va a ser muy interesante, en un terreno mucho más pequeño, ver qué pasa con PP y Vox, que tienen una particular lucha interna por superarse el uno al otro,
podrían estar empatados en escaños, aunque la intención del PP es acabar con Vox sabiendo que le está quitando mucho poder. Va a ser interesante saber qué pasa con la CUP, y va a ser muy interesante un nuevo actor que entra en juego a partir de ahora, que es Alianza Catalana, la ultraderecha pero independentista. Va a ser muy interesante saber qué pasa con ellos. Todos los partidos menos el PP han firmado un acuerdo para que, en caso de necesitarse pactos, que va a ser así casi al 99%, en caso de hacer falta pactos, no entren en esos acuerdos de gobierno ni Vox ni Alianza Catalana, las dos ultraderechas que va a haber en el Parlamento catalán. Que no entren en el gobierno, que no formen pactos de acuerdos de investidura, que tampoco entren en la mesa del Parlament, que es el órgano que dirige el poder legislativo catalán. Va a ser muy interesante saber qué pasa con esto, porque claro, antes Vox, en el año 2021, ya se firmó ese acuerdo para no pactar con Vox, pero es que nadie iba a querer pactar con Vox, ni el PSC ni el independentismo. Pero ahora se entra en juego, se introduce en el juego la ultraderecha pero independentista. ¿Le puede interesar esto a Junts? Si falta un escaño 2 y lo tiene Alianza Catalana. Pues va a ser muy interesante. Va a ser un domingo de hacer cuentas el que tenemos por delante, para ver cómo se comporta este proceso electoral que ha sido tenso. Yo creo que también marca un cambio de era. No se ha hablado tanto de independentismo y no ha concentrado tanto interés en el resto de España como otras elecciones que se vivían como si fuera un Madrid-Barça. Y además se ha hablado de muchos otros temas, porque evidentemente las preocupaciones de los catalanes han ido disminuyendo en el sentido de la independencia y han ido aumentando en otros, como por ejemplo la sequía. Hay que recordar las palabras de Alejandro Fernández, el candidato del PP, diciendo: ustedes no saben gestionar agua, yo tampoco, pero al menos lo reconozco. O la inseguridad. En esto Barcelona es para hacer un máster. Es muy interesante ver cómo se comportan, cómo evoluciona toda esta situación. Y es muy interesante, ya les digo, analizar cada palabra y cada gesto el domingo por la noche y hacer cuentas, hacer muchas cuentas. Porque tiene pinta de que no va a estar casi nada claro cuando se cierren las urnas el domingo. ¿Repetición de elecciones? Yo lo veo improbable, pero desde luego nada se puede descartar. Ningún escenario se puede descartar. Nos vemos, chao.